Hay una imagen que tu mente guarda en un cajón. La conoces bien, sabes exactamente lo que hay dentro. Y esta noche, sin que la llames, sin que la busques, decidió abrir ese cajón otra vez. No hiciste nada diferente hoy. Cenaste temprano, viste un poco de televisión, te acostes cansado y, aún así, aquí estás, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa, sintiendo como el peso de tu propio pecho te recuerda que no vas a dormir todavía. Y entonces llega, sin que lo invistes, sin que lo busques, esa imagen, esa frase que dijiste, esa decisión que tomaste hace años, 5, 10, 15, no importa cuántos, y que tu mente trae de regreso como si hubiera pasado ayer. Quizás fue una palabra dura que le dijiste a alguien que ya no está. Quizás fue una elección que tomaste por miedo y que cambió el rumbo de tu vida o de la vida de otra persona. Quizás fue algo que no hiciste. Un silencio, una ausencia, un momento en que pudiste actuar y no actuaste. Lo que sea que es, vuelve. Y cuando vuelve, no llega como un recuerdo cualquiera. Llega con el mismo peso de aquel día, la misma vergüenza, la misma culpa. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si esa versión de ti todavía estuviera ahí, pagando esa deuda, noche tras noche. Quiero decirte algo antes de seguir. No estás loco, no estás siendo dramático y no eres la única persona despierta esta noche con un fantasma sentado al borde de la cama. Esto le pasa a más personas de las que imaginas. A essa vecina que parece tan tranquila durante el día, a ese amigo que siempre tiene una sonrisa lista, a ese familiar que nunca habla de su pasado. Todos ellos en algún momento de la noche se encuentran con un propio fantasma, solo que nadie lo cuenta. Los estoicos antiguos conocían bien este fenómeno. Sabían que la mente humana, cuando queda sola con sus pensamientos, tiende a regresar a lo que más le pesa. No por masoquismo, sino porque hay algo dentro de nosotros que todavía está intentando resolver lo irresoluble. Que está buscando una y otra vez una salida que ya no existe, porque el momento ya pasó y no hay forma de regresar a él. Pero aquí está la pregunta que vamos a explorar juntos esta noche y te pido que la sostengas con cuidado, sin prisa. ¿Qué pasaría si ese recuerdo no está ahí para castigarte, sino para decirte algo que todavía no has escuchado? No te voy a pedir que perdones a esa versión de ti mismo en 5 minutos. No te voy a decir que ya pasó, suéltalo, como si fuera tan simple como cambiar de canal. Sé que no lo es. Si lo fuera, ya lo habrías hecho. Lo que sí vamos a hacer es mirar ese recuerdo de una manera distinta. Vamos a separar lo que pasó de lo que tu mente ha construido alrededor de lo que pasó. Vamos a entender por qué tu mente eligió justamente ese momento entre miles de momentos de tu vida para volver una y otra vez en la oscuridad. Ponte cómodo, baja un poco el volumen si quieres, o sube el de tus audífonos. No necesitas hacer nada más que escuchar. No necesitas resolver nada esta noche. Solo necesitas estar aquí con esto por un momento. Vamos a empezar por el principio, porque la culpa elige la madrugada para hablar.
Capítulo 1. ¿Por qué la culpa elige la madrugada? Durante el día, tu mente está ocupada, trabajas, hablas con personas, resolves problemas, respondes mensajes, te mueves de un lugar a otro, hay ruido, hay tareas, hay distracción. Y esa distracción, aunque a veces te canse, también te protege. Pero de noche, cuando todo se detiene, esa protección desaparece. Desde una perspectiva psicológica, esto tiene una explicación bastante clara. Durante el día, la mente prioriza lo urgente, las tareas inmediatas, las exigencias del entorno, los estímulos externos. Pero por la noche, sin esos estímulos, la mente activa lo que muchos investigadores llaman pensamiento rumiante, un proceso en el que regresa, de forma repetitiva, a temas no resueltos. No es que tu mente decida torturarte, es que sin nada más que atender, vuelve automáticamente a lo que considera pendiente. Y para tu mente, eso que hiciste hace años sigue pendiente. No porque no haya pasado, no porque no hayas intentado seguir adelante, sino porque en algún lugar dentro de ti todavía sientes que hay una cuenta sin cerrar, una disculpa que nunca diste, una explicación que nunca recibiste, una versión de los hechos que nunca pudiste cambiar. Y la madrugada, con su silencio total, es el único momento en que esa cuenta pendiente puede hacerse escuchar. Hay algo más que ocurre durante la noche y tiene que ver con la forma en que recordamos. Cuando estamos despiertos y activos, recordamos los eventos de manera más racional, con contexto, con matices, pero durante la madrugada, en ese estado de duermevela entre el sueño y la vigilia, la mente tiende a recordar de forma más emocional y menos racional. El recuerdo pierde su contexto, el por qué, el cómo eras tú en ese momento, las circunstancias que te rodeaban, y queda solo la emoción cruda, la vergüenza, el miedo, la culpa. Es como ver una fotografía sin el marco, solo la imagen, sin nada que la explique. Por eso, a las 3 de la madrugada, ese error de hace 10 años no se siente como algo que pasó en un contexto particular, cuando yo era una persona distinta, enfrentando presiones que hoy quizás ya no existen. Se siente como soy una mala persona y siempre lo he sido, y esto lo demuestra. ¿Notas la diferencia? No es el mismo recuerdo, es el mismo hecho, pero despojado de todo lo que lo hacía humano, comprensible, perdonable. Los estoicos hablaban mucho sobre la diferencia entre los hechos y los juicios que hacemos sobre los hechos. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y la madrugada es el momento en que esa opinión se vuelve más dura, más extrema, más injusta contigo mismo, precisamente porque está despojada de contexto. Entonces, la primera cosa que quiero que entiendas esta noche es esta: el hecho de que ese recuerdo vuelva con tanta fuerza a las 3 de la madrugada no significa que sea más verdadero, ni más importante, ni más definitorio de quién eres. Significa simplemente que es de noche y que tu mente está haciendo lo que hace toda mente humana cuando se queda sola con algo sin resolver. No es una señal que eres culpable, es una señal de que tu mente todavía no has encontrado una forma de guardar ese recuerdo en un lugar donde no te duela tanto.
Y eso, aunque no lo parezca ahora, es algo que se puede trabajar. No esta noche, de golpe, pero sí, con el tiempo, paso a paso. Por ahora, solo quiero que sostengas esta idea. Lo que sientes a esta hora no es la verdad completa, es la verdad sin su contexto y eso cambia todo. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que quizás nunca te habías permitido pensar. La persona que hizo eso que tanto te pesa y ya no existe. Capítulo 2. La persona que hizo eso ya no existe. Quiero pedirte algo y sé que puede sonar extraño al principio. Piensa en esa persona que tomó esa decisión, la que dijo esa palabra, la que actuó de esa manera, la que tomó ese camino hace años. Piénsala por un momento como alguien distinto a ti. No para escapar de la responsabilidad, no para fingir que no fuiste tú, sino porque en un sentido muy real, no eres exactamente la misma persona que eres hoy. Esto no es solo una forma poética de hablar, es literalmente cierto. Las células de tu cuerpo se renuevan constantemente. Tus conocimientos, tus experiencias, tu forma de ver el mundo han cambiado. Lo que sabías entonces, lo que temías entonces, lo que creías que era posible o imposible entonces, todo eso era diferente. La persona que tomó aquella decisión lo hizo con la información que tenía en ese momento, con el nivel de madurez que tenía en ese momento, con las heridas, los miedos y las presiones que tenía en ese momento, no con los que tienes ahora. Tal vez ahora piensas, pero si hubiera pensado mejor, si hubiera sido más fuerte, más sabio, más paciente. Y aquí está algo importante. Esa versión más fuerte, más sabia, más paciente, la que estás imaginando ahora, es la persona que eres hoy, en parte gracias a haber vivido aquello. No es la persona que eras entonces. No podías ser esa persona entonces porque esa sabiduría todavía no existía en ti. Vino después, vino muchas veces como consecuencia de lo que pasó. Marco Aurelio escribió mientras gobernaba un imperio enorme y enfrentaba guerras, traiciones y pérdidas constantes, que cada persona actúa de acuerdo con la impresión que tiene de las cosas en el momento. No estaba excusando la maldad ni el descuido. Estaba señalando algo distinto, que las personas en general actúan según lo que en ese instante les parece correcto, posible o necesario, incluso cuando, vistas después, esas acciones parecen errores evidentes. Esto no elimina la responsabilidad, pero sí cambia la pregunta que deberías hacerte. La pregunta no es ¿por qué no fui mejor persona? La pregunta es ¿qué necesitaba esa persona en ese momento para haber actuado diferente y por qué no lo tenía? Quizás necesitabas más información y no la tenías. Quizás necesitabas más apoyo y estabas solo. Quizás necesitabas más tiempo para pensar y la situación te exigía una respuesta inmediata. Quizás estabas cargando un dolor tan grande en ese momento que esa decisión fue de alguna forma torcida. La única manera que encontraste de sobrevivir a ese dolor. Nada de esto borra lo que pasó, pero te ayuda a verlo como lo que realmente fue. La decisión de una persona limitada es un momento limitado, con recursos limitados, no la decisión de un monstruo, no la prueba definitiva de que eres una mala persona.
Hay un ejercicio que viene de la tradición estoica y que puede ayudarte aquí. Se trata de observar tus propias acciones pasadas con la misma mirada que usarías para observar a un desconocido. Si alguien te contara exactamente lo que pasó, sin decirte que se trata de ti, ¿qué le dirías a esa persona? ¿La condenarías sin piedad para siempre por una decisión tomada hace años, bajo presión, con información limitada? ¿O reconocerías que es un ser humano que cometió un error, como todos los seres humanos lo hacen? Probablemente serías más comprensivo con un extraño que contigo mismo. Eso dice algo sobre la injusticia con la que te estás tratando, no sobre la gravedad real de lo que hiciste. No te estoy pidiendo que minimices lo que pasó. Si causó daño a alguien, si rompió algo importante, eso merece ser reconocido con honestidad. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer un error con honestidad y cargarlo con una condena eterna sobre quién eres como persona, hoy, años después. La persona que cometió ese error ya hizo su parte, vivió esa experiencia, sufrió sus consecuencias y, si estás aquí, escuchando esto a las 3 de la madrugada, todavía buscando entender, probablemente aprendió algo de ella. Esa persona ya cumplió su función. Lo que queda ahora es tuyo. Decidir qué haces con lo que aprendiste. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que mucha gente confunde, la diferencia entre sentir culpa y vivir en culpa, y por qué una te ayuda a crecer mientras la otra solo te mantiene atrapado. Capítulo 3. Culpa que enseña, culpa que encadena. Hay dos tipos de culpa y aprender a distinguirla puede cambiar por completo la relación que tienes con tu pasado. La primera es la culpa que aparece, te muestra algo y luego se va. Es como una luz que se enciende para señalar que algo no estuvo bien, que hay un valor que te importa y que en aquel momento no respetaste del todo. Esa culpa cumple su función, te hace reflexionar, quizás te lleva a disculparte, a corregir, a actuar diferente la próxima vez y después se apaga. La segunda es distinta, es la culpa que no se apaga nunca, la que no te muestra nada nuevo, porque ya lo sabes, lo has pensado 1000 veces, pero sigues ahí, sonando como una alarma que nadie apaga, porque nadie sabe dónde está el botón. A la primera, podríamos llamarla culpa funcional. A la segunda, culpa crónica. La diferencia entre ellas no está en la gravedad del hecho que las provoca, sino en lo que hacen dentro de ti con el tiempo. La culpa funcional te mueve hacia algo, una disculpa, una reparación, un cambio de comportamiento. Una vez que ese movimiento ocurre, o una vez que entiendes que ya no es posible hacerlo porque la persona ya no está, o porque la situación ya no existe, la culpa funcional ha cumplido su propósito. Puede desaparecer. La culpa crónica, en cambio, no busca ningún movimiento. No te está pidiendo que hagas algo. Solo está ahí, repitiendo el mismo mensaje, una y otra vez, sin ofrecer ninguna salida. Lo hiciste. Estuvo mal. Eres responsable. Punto. Sin continuación. Sin ¿y ahora? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Te suena familiar? Esa voz que no te deja dormir, no te está diciendo nada que no sepas, no te está dando información nueva, solo te está recordando
como si tu mente temiera que, si deja de recordártelo, vayas a salirte con la tuya. Como si tu sufrimiento de alguna forma retorcida fuera la prueba de que todavía eres una buena persona. Como si dejar de sentirte mal por aquello significará que ya no te importa. Aquí hay algo que vale la pena observar con cuidado. Muchas personas confunden el sufrimiento con la responsabilidad. Creen que, si dejan de sentirse mal por algo, están saliéndose de su responsabilidad sobre ello. Pero esto no es así. La responsabilidad real se demuestra en lo que haces, en cómo actúas hoy, en quién eliges ser a partir de ahora, no en cuánto dolor cargas por algo que ya no se puede cambiar. Puedes ser una persona profundamente responsable, que reconoce sus errores con honestidad, que ha aprendido de ellos, que ha cambiado su forma de actuar, y aún así, no necesitas seguir despertando a las 3 de la madrugada para demostrarlo. El sufrimiento prolongado no es prueba de nada, solo es sufrimiento. Séneca, en una de sus cartas, hablaba sobre el tiempo como el bien más valioso que tenemos y sobre cómo las personas lo desperdician sin darse cuenta, a veces incluso reviviendo cosas que ya pasaron, como si pudieran cambiarlas, reviviéndolas. Cada noche que pasas reviviendo aquello, no estás reparando nada, no estás cambiando el pasado, no estás ayudando a nadie que haya sido afectado por lo que pasó. Solo estás gastando una parte más de tu presente, de tu única vida disponible. Es un lugar donde ya no puedes hacer nada. Esto no significa que debas simplemente dejar de sentir culpa, como si fuera un interruptor. La culpa, cuando aparece por primera vez, tiene un propósito. Pero cuando se vuelve crónica, cuando lleva años repitiendo el mismo mensaje sin ofrecerte ningún camino, deja de ser una guía moral y se convierte en un hábito mental. Un surco que tu mente recorre porque ya está acostumbrada a recorrerlo, no porque siga siendo necesario. Entonces, la pregunta que te invito a hacerte esta noche es esta. Esa culpa que sientes por lo que pasó hace años, ¿todavía te está enseñando algo que no sabías? ¿O simplemente está repitiendo como un disco rayado algo que ya aprendiste hace mucho tiempo? Si ya lo aprendiste, si ya entiendes lo que pasó, porque pasó, y cómo eso cambió tu forma de actuar, entonces esa culpa ya cumplió su función. Lo que sigue sintiendo no es aprendizaje, es costumbre. Y las costumbres, aunque parezcan inamovibles, se pueden cambiar. No de un día para otro, pero se puede. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo que quizás nunca te has preguntado directamente. ¿A quién le estás pidiendo perdón? En realidad, cuando te castigas de esta manera. Capítulo 4. ¿A quién le estás pidiendo perdón? Quiero hacerte una pregunta y quiero que la sostengas sin responderla de inmediato. Solo déjala ahí un momento. Cuando te castigas por lo que hiciste, cuando repasas la escena una y otra vez, cuando te dices a ti mismo lo terrible que fuiste, lo que te deberías haber hecho diferente,
¿A quién exactamente le estás pidiendo perdón? La respuesta parece obvia al principio, a la persona que resultó afectada. Si le hiciste daño a alguien, parecería natural que esa culpa fuera, de alguna forma, un intento de reparación hacia esa persona. Pero observemos esto con más cuidado. Esa persona, si todavía está en tu vida, ¿está ahí en tu habitación a las 3 de la madrugada escuchando tu sufrimiento? ¿Sabe siquiera que estás despierto, pensando en aquello? ¿Tu dolor le llega de alguna manera, le repara algo, le devuelve algo? Y si esa persona ya no está en tu vida, si se fue, si la relación terminó, si incluso ya no está en este mundo, ¿a quién le está llegando entonces este sufrimiento que cargas cada noche? A nadie. Le está llegando a nadie más que a ti. Y aquí está algo difícil de aceptar. Muchas veces cuando nos castigamos así, no es realmente por la otra persona, es porque en algún lugar dentro de nosotros creemos que merecemos ese castigo, que de alguna forma sufrir es lo que corresponde a alguien que hizo lo que hicimos. Esta idea tiene raíces profundas. Muchas tradiciones, religiosas, culturales, familiares, nos enseñaron de formas explícitas o sutiles que el error debe ir seguido de un castigo y que ese castigo es lo que equilibra las cosas. Si hiciste algo malo, debes sufrir lo suficiente para pagarlo. Pero piensa en esto. ¿Cuánto sufrimiento sería suficiente? ¿Cuántas noches sin dormir equivalen a aquel error? ¿5 años de insomnio? ¿10? ¿Toda una vida? Si no puedes responder esa pregunta, y nadie puede, es porque esa cuenta nunca se va a cerrar sola. No porque la deuda sea infinita, sino porque la pregunta misma está mal planteada. El sufrimiento no es una moneda que se pueda usar para pagar algo que ya pasó. Hay algo en la tradición cristiana que resuena profundamente aquí, y es la idea del perdón como un acto que no depende de que la deuda sea cobrada hasta el final. El perdón no significa que lo que pasó no importó. Significa que se reconoce el daño y, aún así, se elige soltar la necesidad de que alguien siga pagando por él, incluyéndote a ti mismo. Si crees que existe una gracia capaz de perdonar errores mucho más grandes que el tuyo, ¿por qué te has nombrado a ti mismo como el único entre todos que no puedes recibir ese perdón? Y si no te identificas con una tradición religiosa en particular, hay una versión filosófica de la misma idea. Los estoicos entendían que una vida bien vivida no es una vida sin errores, sino una vida en la que, frente al error, uno hace lo que está en su poder, reconocerlo, aprender, intentar reparar lo que se pueda reparar, y luego sigue adelante, porque seguir adelante también es parte de la virtud. Quedarse atrapado en el pasado, sin poder actuar, no honra a nadie, no mejora nada. Solo paraliza. Entonces, volvamos a la pregunta: ¿a quién le estás pidiendo perdón cuando te castigas a las 3 de la madrugada? Tal vez la respuesta es a ti mismo, a esa parte de ti que todavía no ha aceptado que ya hizo lo que pudo con lo que sabía, que ya aprendió lo que tenía que aprender y que merece, sí merece, dejar de cargar este peso solo en silencio noche tras noche. Pedirte perdón a ti mismo no es un acto de debilidad ni de evasión. Es quizás el acto más valiente que puedes hacer frente a un error real. Dejar de usarlo como excusa para no vivir plenamente y empezar a usarlo como lo que realmente puede ser, una parte de tu historia, no toda tu historia.
En el próximo capítulo vamos a hablar de algo muy concreto que hacer en la práctica cuando ese recuerdo llega de madrugada, no para eliminarlo de golpe, eso no sería honesto prometerlo, sino para empezar a cambiar la forma en que te relacionas con él. Capítulo 5. ¿Qué hacer cuando el recuerdo llega? Hasta ahora hemos hablado de por qué pasa esto, de cómo ver a esa versión pasada de ti y de la diferencia entre culpa que enseña y culpa que encadena. Pero quiero ser honesta contigo. Entender todo esto no hace que el recuerdo deje de aparecer mañana en la noche. Va a volver. Quizá no esta semana, quizá no en la forma exacta de siempre, pero va a volver. Y cuando vuelva, necesitas algo más que ideas, necesitas algo que puedes hacer en ese momento, en la oscuridad, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Aquí hay algo importante. El objetivo no es luchar contra el recuerdo ni intentar empujarlo fuera de tu mente a la fuerza. Cuanto más luchas contra un pensamiento, más espacio le das. Es como intentar no pensar en algo. El simple esfuerzo de no pensarlo te obliga a pensarlo todavía más. En su lugar, la propuesta es distinta. Cuando el recuerdo llegue, en lugar de pelear contra él, vas a cambiarle el marco. Vas a dejar que esté ahí, pero vas a observarlo desde un lugar diferente. Esto se puede hacer con algo muy simple, ponerle palabras, pero palabras distintas a las que normalmente usas. Normalmente, cuando el recuerdo llega, tu mente dice algo como, no puedo creer que hice eso, o soy terrible por haber hecho eso, o esto demuestra quién soy realmente. La próxima vez que llegue, intenta decir en silencio algo distinto, algo como, esto es un recuerdo, pasó hace el número de años que sea. La persona que era entonces hizo lo que pudo con lo que tenía. Hoy soy diferente y esto ya no define quién soy ahora. Esto no es solo una frase bonita. Es lo que en psicología se llama distanciamiento cognitivo. Separar el hecho de la interpretación automática que tu mente hace de ese hecho. No estás negando lo que pasó. Estás ubicándolo en el tiempo, en el pasado, en lugar de dejarlo flotar como si estuviera ocurriendo ahora mismo, en este instante, en esta cama, a las 3 de la madrugada. Hay otra herramienta que puede ayudarte y tiene que ver con el cuerpo. Cuando el recuerdo llega, normalmente tu cuerpo reacciona. El pecho se tensa, la respiración se acelera un poco, tal vez sientes calor o frío repentino. Esa reacción física alimenta al pensamiento, lo hace sentir más urgente, más real, más peligroso. Entonces, en lugar de empezar por la mente, empieza por el cuerpo. Respira despacio, inhala contando hasta 4, sostén un momento, exhala contando hasta 6. Hazlo varias veces, no para distraerte del recuerdo, sino porque cuando tu cuerpo se calma, el recuerdo automáticamente pierde parte de su intensidad. Es más fácil pensar con claridad sobre algo cuando tu cuerpo no está en modo de alarma. También puede ayudar a tener una frase corta, una especie de ancla, que repitas para ti mismo en esos momentos.
no tiene que ser elaborada. Puede ser tan simple como, esto ya pasó, estoy aquí, ahora, y ahora es seguro. O, si conecta más contigo, ya hice lo que pude, lo que sigue es mío para construir. La repetición de esa frase, junto con la respiración, le da a tu mente algo concreto en lo que enfocarse, algo que no es ni la pelea contra el recuerdo, ni la rendición total ante él. Hay algo más y es quizás lo más importante de todo. Si ese recuerdo está ligado a algo que realmente quedó sin resolver, una disculpa que nunca diste, una conversación que nunca tuviste, considera durante el día con luz, con calma, si hay algo pequeño y posible que puedas hacer al respecto. No estoy hablando de grandes gestos dramáticos. A veces es tan simple como escribir una carta que quizás nunca envíes solo para ti. A veces es una conversación breve con alguien. A veces, si la persona ya no está disponible o ya no está en este mundo, es simplemente permitirte decir en voz alta, en soledad, lo que necesitas decir. La acción, incluso una acción pequeña y simbólica, tiene un efecto que el pensamiento solo, repetido 1000 veces, no tiene. Le dice a tu mente, esto ya no está completamente sin resolver, hice algo con esto. Ninguna de estas herramientas va a hacer que el recuerdo desaparezca para siempre, de la noche a la mañana, pero poco a poco, con práctica, puedes cambiar la forma en que ese recuerdo te visita. De una visita que te arrastra al pasado y que te deja ahí atrapado, a una visita breve que reconoces, que tratas con calma y que dejas ir. En el último capítulo vamos a hablar de lo que significa realmente hacer las paces con quien fuiste y por qué eso no es lo mismo que olvidar. Capítulo 6. Hacer las paces con quien fuiste. Hacer las paces no es lo mismo que olvidar. Quiero que esto quede muy claro, porque mucha gente cuando escucha haz las paces con tu pasado, piensa que se trata de borrar lo que pasó, de actuar como si nunca hubiera ocurrido, de fingir que esa parte de tu historia no existe. No es eso. Hacer las paces es algo mucho más honesto y por eso mismo más difícil. Hacer las paces significa poder mirar ese episodio de tu vida, con toda su realidad, sin minimizarlo, sin exagerarlo, y decir, esto pasó, formó parte de mi historia, y puedo cargarlo sin que me destruya. Es la diferencia entre llevar una piedra en el bolsillo y llevar esa misma piedra atada al cuello. El peso de la piedra no cambia. Lo que cambia es cómo la cargas y qué tanto te permite moverte con libertad. Marco Aurelio, casi al final de su vida, escribió algo que muchos pasan por alto. Hablaba de la vida como una serie de actos y de que cada acto, una vez completada, queda atrás. Y lo que importa es cómo se actúa en el acto presente, no revivir indefinidamente los actos anteriores. No estaba diciendo que el pasado no importe, estaba diciendo que el pasado ya cumplió su parte, ya ocurrió, ya formó a la persona que eres. Y ahora el acto que está en tus manos es el de ahora. Hacer las paces con quien fuiste también significa algo más sutil. Dejar de exigirle a esa versión pasada de ti que hubiera sido la persona que eres hoy. Esa versión de ti no tenía acceso a lo que sabes ahora. No había vivido lo que has vivido desde entonces. Exigirle que hubiera actuado con la sabiduría de hoy
es en el fondo una forma de injusticia, aunque venga disfrazada de autoexigencia. Te voy a proponer algo para esta noche y para las próximas. No tiene que ser perfecto, no tiene que sentirse real de inmediato, simplemente inténtalo y deja que vaya tomando forma con el tiempo. Imagina por un momento a esa versión de ti, la que tomó aquella decisión, la que dijo aquella palabra, la que vivió aquel momento. Imagínala no como una sombra amenazante, sino como alguien más joven, más asustado, más limitado de lo que eres ahora. Alguien que hizo lo que pudo con el dolor que tenía, con el miedo que tenía, con la información que tenía. Y ahora, desde quién eres hoy, con todo lo que has aprendido, con todo lo que has vivido desde entonces, dile algo a esa persona, lo que necesites decirte, tal vez, lo siento, sé que tenías miedo, tal vez no sabías lo que sé ahora y está bien. Tal vez simplemente gracias por sobrevivir a eso para que yo pudiera estar ahí hoy. Este ejercicio no resuelve nada de forma instantánea, pero con el tiempo va cambiando algo fundamental. La relación entre quién eres hoy y quién fuiste entonces deja de ser una relación de juez y acusado y empieza a ser una relación de continuidad. La misma persona, en distintos momentos de su camino. Esta noche, cuando ese recuerdo vuelva, y probablemente volverá, al menos algunas veces más, quiero que recuerdes esto. No eres la misma persona que hizo aquello, no porque lo hayas borrado, sino porque has seguido viviendo, aprendiendo, cambiando. Eso que pasó es parte de tu historia, pero no es toda tu historia y definitivamente no es tu sentencia. Mereces dormir, mereces descansar de esa cuenta que llevas pagando hace tanto tiempo y mereces, sobre todo, la oportunidad de seguir escribiendo el resto de tu historia, desde quien eres hoy, no desde quien fuiste hace años. Quédate un momento más con esto, si quieres, o cierra los ojos ahora mismo, lo que sea que necesites está bien. Antes de despedirme, quiero recapitular algo, no porque necesites recordarlo todo perfectamente, sino porque a veces cuando estamos cansados, ayuda a tener un hilo simple al que aferrarse. Esta noche hablamos de ese recuerdo que vuelve a las 3 de la madrugada. Hablamos de por qué la mente en silencio regresa a lo que siente pendiente. Hablamos de que la persona que hizo aquello hace años ya no es exactamente quien eres hoy, porque actuó con lo que tenía entonces, no con lo que tienes ahora. Hablamos de la diferencia entre la culpa que enseña y la culpa que solo se repite sin ningún propósito. Hablamos de a quien en realidad le estás pidiendo perdón y hablamos de algunas formas concretas de estar con ese recuerdo sin pelear contra él ni dejarte arrastrar por él. Si solo te llevas una idea de todo esto, que sea esta: el hecho de que ese recuerdo siga doliendo no significa que algo esté mal contigo. Significa que eres una persona que todavía siente, que todavía le importa, que todavía está viva y atenta a su propia historia. Eso en sí mismo no es un defecto, es de muchas formas una señal de humanidad. Lo que se puede cambiar poco a poco
con el tiempo, sin prisa, es la forma en que ese recuerdo te visita, de algo que te ataca en la oscuridad a algo que reconoces, que tratas con un poco más de calma y que eventualmente deja de tener el poder de robarte el sueño. No esperes que esto sea inmediato, no lo va a hacer, pero cada noche que logras recordar, aunque sea por un momento, que esa versión de ti hizo lo que pudo, estás construyendo algo, un camino distinto, una relación distinta con tu propio pasado. Si esta noche sientes que necesitas más que estas palabras, si lo que cargas es algo que te ha costado sobrellevar solo durante mucho tiempo y sientes que te sobrepasa, quiero recordarte que hablar con un profesional de salud mental, alguien capacitado para acompañarte en esto, puede hacer una diferencia real. No es una señal de debilidad. Es, de hecho, una de las formas más valientes de cuidar de ti mismo. Si este video te ayudó esta noche, aunque sea un poco, considera dejarlo dicho con un comentario. A veces, escribir algo tan simple como "esta noche no estoy solo" puede ayudar a alguien más que está leyendo los comentarios a las 3 de la madrugada, sintiendo exactamente lo mismo que tú. Y si quieres seguir explorando este camino, el de hacer las paces con tu pasado, con tu mente, con quien eres, suscríbete al canal. Cada semana traemos una nueva conversación como esta, pensando para acompañarte en esos momentos en los que más lo necesitas. Recuerda también que, si lo prefieres, puedes activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos de esta serie. La próxima semana vamos a seguir explorando este ciclo sobre los fantasmas del pasado, porque este recuerdo de hoy, probablemente, no es el único que cargas y mereces tener herramientas para todos ellos. Por ahora, eso es todo. Cierra los ojos si quieres, respira y recuerda, esta noche quiero paz y mereces encontrarla. Buenas noches.